Hay que comer. No sé de dónde sacar plata. No, no alcanza. Yo pago arriendo 120, a mí no me alcanza. No alcanza uno ni a pagar ni la luz ni el agua. Tengo 61 años, nadie me quiere dar trabajo. ¡1000 pesos! Ayer me dio por llorar porque me dio una impotencia tan grande. La gente necesita la plata ahora, ya. Ya que no nos llega plata del Estado, déjanos ocupar nuestra plata. Diversas vivencias y realidades que se repiten en distintos puntos del país, problemas que se acumulan, al igual que las deudas, escasea el dinero en miles de familias chilenas, muchas veces falta para las necesidades más básicas. Pero mucha la gente que necesita dinero, mucha gente que no tiene un pedazo de pan para comer. Alrededor de 18 millones de solicitudes se cursaron para recibir el primer y segundo retiro de las AFP, fondos utilizados en su gran mayoría para costear los gastos de la pandemia. El tercero, respaldado por amplia mayoría, se encuentra en el Tribunal Constitucional. Y este domingo, tras días de crisis y tensión, el gobierno presentó una alternativa. Vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley que va a permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros provisionales y, por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy día enfrentan. La iniciativa presenta similitudes con el que promovió el Parlamento. Eso sí, se presenta como un proyecto de retiro y recuperación de fondos. Nuestro proyecto contempla efectivamente un bono a todas aquellas personas, y esto es muy importante porque ha circulado mucha información, todas aquellas personas que hayan estado con saldo cero en alguno de los dos retiros anteriores. Tras el primer y segundo retiro de las AFP, alrededor de 3 millones de afiliados se quedaron sin fondos en sus cuentas. La propuesta del gobierno incluye una transferencia de 200.000 pesos a quienes no cuenten con ahorros previsionales por ese motivo. Aquellos que tengan fondos y soliciten un tercer retiro podrán sacar un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF, es decir, retiros entre 1 y 4,4 millones de pesos aproximadamente. ¿Por qué ahora el gobierno impulsa un nuevo retiro que se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo? Quienes quieran retirar sus fondos y tengan renta sobre 1,8 millones de pesos mensuales imponibles deberán pagar impuestos. Además, el proyecto incluye un sistema de reintegro de los fondos retirados a través de un aumento en la cotización mensual del 2%. 1% será con cargo al empleador y el otro 1% con cargo al Estado, con un tope de 0,3% de la UF. El tema del segundo proyecto es subirse a los laureles de lo que ya estaban hechos y tratar de asegurar algunas cosas hacia la AFP. Por último, a las rentas vitalicias se le adelantará hasta un 10% de los fondos de su reserva, que luego deberán devolver a su cuenta con cargo a su propia renta vitalicia. La iniciativa ingresará con suma urgencia a la Cámara de Diputados y se proyecta una tramitación de al menos 2 semanas. El deseo del gobierno es que los primeros pagos se realicen la primera quincena de mayo. La gente está esperando ese dinero. Se ha demorado harto. Bastante. El gobierno siempre llega tarde y el otro proyecto obviamente que se va a atrasar mucho más, y si va al Tribunal Constitucional mucho más se va a demorar. Efectivamente, el proyecto del tercer retiro del 10% del Congreso se encuentra a la espera de lo que dictamine el TC. Si la iniciativa es declarada constitucional, el proyecto podría ser promulgado alrededor del 20 de mayo y los pagos se realizarían la segunda semana de junio. Plazos de ambos proyectos que complican a la ciudadanía que, más allá de preferir uno u otro, espera prontamente los recursos para seguir enfrentando una compleja crisis económica y social producto de la pandemia.